Pablo apela a César. Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. 2 y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso, y no informar de los cargos que haya en su contra. Festo asciende al poder. Festo llegó con su manto nuevo. Sucedió a Félix con paso severo. 3 días bastaron, y a Jerusalén subió, donde la casta sacerdotal ya lo esperó. Los jefes del pueblo, sin demora ni paz, le hablaron de Pablo, queriendo más. No lo dejes en Cesarea prisionero. Tráelo aquí, que enfrente al Sanedrín sincero. Mas Festo, cauteloso, vio la trampa artera. Sabía que emboscaban en la frontera. No, dijo, subid vosotros a la ciudad, que allí se hará justicia con verdad. Un juicio en la ciudad del mar. En Cesarea, majestuosa y romana. El juicio comenzó en la mañana. Pablo fue llevado ante el gobernador. Como oveja entre lobos, con valor. Los judíos lo acusaban sin sostén. Gritaban mentiras, no hablaban bien. Mas Pablo, firme en su convicción, proclamó en voz alta su defensa y razón. No he pecado contra la ley ni contra el templo. Ni he provocado a César con mi ejemplo. Estoy limpio de culpa ante este tribunal. Y solo temo a Dios, juez celestial. La decisión de Festo.
Festo, que buscaba agradar a los de Judea, dijo: ¿Quieres subir y allá dar pelea? ¿Quieres que te juzgue en su jurisdicción? ¿En Jerusalén, según su religión? Pero Pablo, sabiendo lo que eso implicaba, que la muerte en la emboscada lo esperaba, apeló al tribunal más alto y romano, y alzó con firmeza su fiel mano. Ante el tribunal de César estoy ahora. Aquí debo ser juzgado, sin demora. Si culpable soy, morir no rehuyo. Pero si soy inocente, ¿por qué destruir lo suyo? El derecho del ciudadano. Festo consultó al Consejo Imperial y declaró con voz neutral: a César has apelado en justicia. A César irás con toda tu noticia. Así el rumbo de Pablo se selló. El camino a Roma Dios trazó. Ni lanzas, ni traiciones del enemigo podrían torcer el camino divino. Un siervo de Cristo, fiel y fuerte, confiado en su destino y en su suerte. Sabía que el cielo lo respaldaba, y que el Espíritu en él hablaba. Agripa y Berenice llegan con esplendor. Agripa llegó con pompa real. Con Berenice, de linaje especial. Saludaron a Festo con dignidad. Y éste les habló con curiosidad. Un hombre quedó de Félix en prisión, acusado por los jefes de esta nación. Pero cuando fue juzgado ante mi silla, no encontré en él ninguna mancilla. Y al oír de Pablo y su testimonio, Agripa quiso conocer su patrimonio. Quisiera oírlo, saber su verdad. Festo respondió: mañana tendrás oportunidad. Se abre la gran audiencia. Al día siguiente, el salón resplandecía, con soldados, tribunos, y nobleza fría. Agripa y Berenice en trono de oro. Y Pablo en cadenas, sin decoro. Mas su espíritu no estaba encadenado, pues en Cristo vivía, y era respaldado. Festo habló en medio de aquel tribunal. Este es el hombre de voz angelical. Los judíos claman que no debe vivir. Y yo no hallo causa para tal decidir. Ha apelado a César en su desesperanza. Pero no tengo que escribir con confianza. Un caso difícil de comprender. Ellos dicen que él quebranta su ley, que predica a un tal Jesús de Galilea, el Rey, quien murió en la cruz como criminal. Pero Pablo insiste en que vive, y es inmortal. No entiendo bien estas disputas religiosas. Me parecen fábulas misteriosas. Por eso, Rey Agripa, con sabiduría, te ruego oigas su defensa ese día. Y el rey, curioso, aceptó con calma, deseando penetrar el fondo del alma de aquel hombre extraño, tan convencido, que aún preso, se sabía redimido. Pablo se prepara para testificar. Con paso sereno, el siervo del Señor se alistó en cadenas, sin temor. Sabía que Dios lo enviaba a hablar, y su lengua no se iba a callar. Oró en silencio antes de empezar. Clamó al Espíritu para declarar: Señor, tú me diste esta misión. Sé tú mi fuerza, mi inspiración. Ante reyes, tribunos y procuradores. Su corazón no temía ni temblores, pues sabía que en su debilidad se perfeccionaba la fidelidad. El peso de la verdad en cadenas. Las cadenas pesaban en su piel, mas su alma volaba como un laurel. No era esclavo de Roma, sino de Cristo. Testigo fiel de lo que había visto. Cadenas humanas ataban su ser. Pero la verdad no puede ceder. Cuando un justo es perseguido por hablar, es porque el mundo no quiere escuchar. Pero Pablo no negoció su fe. Ni negó la cruz, ni buscó su bien. El preso del mundo era libre en el cielo. Testigo del Cordero, de sangre y duelo. Las palabras que estremecen al rey. Agripa lo escuchaba con atención, mientras el apóstol hablaba con pasión. Narró su vida, su antigua maldad. Y como Cristo lo halló en su oscuridad. Yo perseguía a la iglesia del Señor. Pero Jesús me alcanzó con su fulgor. Me habló en el camino de Damasco. Y me envió como testigo fiel y escaso. El rey, con rostro sereno y tenso, percibía en Pablo algo inmenso. No era locura, ni engaño veloz. Había en sus ojos fuego de Dios. Pablo defiende su conciencia limpia. No he hecho nada digno de muerte o prisión. Ni contra el César, ni contra su nación. Mas porque prediqué al resucitado.
Los líderes de Israel me han acusado. Agripa, tú conoces la ley y los profetas. Sabes que no son doctrinas obsoletas. Jesús es su cumplimiento eterno. El Mesías prometido por el Padre tierno. Pablo hablaba con dignidad y luz. Sabía que en su voz estaba Jesús. No necesitaba defensa humana. Pues la verdad en su boca no era vana. La luz de Jesús en el camino. Recordó la luz del cielo que lo cegó. Y la voz del Cristo que lo transformó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y desde entonces nunca se rindió ni sigue. La visión que lo cambió para siempre. Ardía en él como llama ardiente. Y aunque el mundo lo encarcelara, su alma en la gracia se abrazara. Era un testigo de revelación divina. Portador del mensaje que redime y anima. Y aunque Agripa lo miraba con cautela, el espíritu tocaba su centinela. Agripa casi convencido. Por poco me persuades a ser cristiano. Dijo el rey, con rostro casi humano. Pablo respondió con audacia viva. Quisiera que lo fueras, y sin cautiva. No solo tú, sino todos los que escuchan. Que la verdad de Cristo también la abracen. Que no teman cadenas ni desprecio. Porque en Jesús está el verdadero precio. Agripa y Festo se miraron sin hablar. Algo en su pecho comenzaba a vibrar. Pero el orgullo es duro como el acero. Y no siempre el alma responde primero. El juicio que no encontró culpa. Cuando salieron del juicio solemne, hablaron del caso con juicio y tempel. No ha hecho nada digno de muerte o prisión. Este hombre solo habla de su visión. Agripa dijo con voz sincera. Podía ser libre si no apelara. Mas ya ha invocado al César romano. Y debemos enviarlo por mano. Así terminó la audiencia gloriosa. Mas Pablo dejó una huella preciosa. No en Roma aún, pero ya sembró. La palabra de Dios que nunca falló. Las cadenas por causa del Evangelio. O cadenas santas, por Cristo llevadas. No son de esclavos, sino de espadas. Espadas del cielo, marcas del Rey. Testimonio fiel de aquel que cree. Pablo no era reo de delitos mundanos, sino embajador de cielos soberanos. Sus cadenas hablaban de redención. De que vale la pena morir por convicción. Y aunque los hombres lo acusaban sin verdad, el cielo lo miraba con dignidad. Porque quien sufre por causa del bien, reina con Cristo en el Edén. El plan divino rumbo a Roma. Todo parecía una pérdida humana. Mas Dios tejía su obra temprana. El Evangelio iría hasta la capital. Y Pablo sería el canal celestial. No por gloria, ni por ambición, sino por amor y redención. Roma vería a un preso hablar. Y muchos se irían a bautizar. Porque el plan del Altísimo no fracasa. Ni se detiene por cárcel o amenaza. Cuando Dios abre puertas en el camino. Ni César ni Festo cambian su destino. La fe que supera el imperio. El imperio romano parecía eterno. Con leyes, ejércitos y poder moderno. Mas Pablo hablaba de otro Señor. El Rey de Reyes, Cristo el Salvador. Uno gobernaba por espada y temor. El otro reinaba por gracia y amor. El contraste era claro y abrasador. El mundo contra el cielo redentor. Y aunque uno llevaba corona de oro, el otro una cruz, desprecio y lloro. Mas esa cruz vencería la historia. Y su poder llenaría la gloria. Cuando el mundo no entiende la fe. Festo gritó, estás loco, Pablo fiel. Demasiada ciencia te ha hecho caer. Pero el apóstol, con paz celestial, respondió con calma angelical. No estoy loco, excelentísimo Señor. Hablo con verdad, juicio y fervor. Estas cosas no fueron hechas en rincón. Todo Israel oyó esta proclamación. La fe, para el mundo, es locura. Mas para el salvo, es luz segura. Y aunque la mente natural se cierre, el espíritu abre corazones y hierve. El cielo gobierna la historia. Desde Jerusalén hasta Roma imperial. El evangelio cruzaba sin igual. No había muro, ni ley, ni prisión, que detuviera su santa misión. Pablo era un peón en tablero divino, guiado por mano y destino. Cada juicio, cada paso, cada apelo, eran piezas del plan del cielo. Y aunque parecía que César reinaba,
Era Cristo quien todo controlaba. Desde el cielo, guiaba con precisión la obra perfecta de su redención. La corona del justo que espera. Y así termina este capítulo brillante, donde Pablo brilla como diamante. No por oro, ni trono, ni poder, sino por saber en quién creer. La corona no estaba en Roma ni en juicio, sino guardada por fe y sacrificio. El justo vivirá por su confianza, aunque el mundo lo encierre en la balanza. Pablo seguiría, rumbo al mar. Pronto Roma lo iba a escuchar. Pero ya dejó testimonio inmortal. Que en Cristo, aun preso, se puede reinar.